Bienvenidos a Biblioteca Jurídica Leal. Hoy vamos a hablar de un tema que nos toca de cerca en la vida diaria: el salario mínimo. Seguramente has escuchado esta pregunta más de una vez. ¿Realmente el salario mínimo alcanza para cubrir las necesidades básicas de una persona o de una familia en México? La respuesta no es tan simple como decir sí o no. Hay que mirar la ley, los derechos humanos y, sobre todo, la realidad que viven millones de trabajadores. En este video, te lo explicaré paso a paso, de manera clara y sencilla. ¿Qué es el salario mínimo? El salario mínimo es la cantidad menor de dinero que una persona trabajadora debe recibir por su jornada laboral. No importa el tipo de trabajo, la preparación académica, ni el lugar donde se realice. Su esencia es garantizar que cualquier persona, por el simple hecho de trabajar, reciba lo mínimo indispensable para cubrir sus necesidades básicas y las de su familia. En pocas palabras, el salario mínimo es la base para que exista justicia laboral y vida digna. Fundamento legal en México. En nuestro país, el salario mínimo está protegido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo 123, apartado A, fracción sexto, establece que los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer la educación obligatoria de los hijos. Esto significa que el salario mínimo no solo debe cubrir comida, ropa o vivienda, sino también otros aspectos como salud, cultura, recreación y educación. Además, la Ley Federal del Trabajo regula los detalles de cómo se fija y cómo debe respetarse este derecho. ¿Quién establece el salario mínimo en México? El salario mínimo no lo fija el presidente ni el Congreso, sino un órgano especializado, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, CONASAMI. La CONASAMI se integra por representantes del gobierno, de los trabajadores y de los empleadores. Cada año, esta comisión analiza factores como inflación, costo de la canasta básica, condiciones económicas del país y estándares internacionales. Con base en esos estudios, decide aumentar o mantener el salario mínimo. Hoy en día, existen dos tipos de salarios mínimos en México. 1. El general, que aplica a la mayoría del país. 2. El de la zona libre de la frontera norte, que es más alto por las condiciones de vida en esa región. Estándares internacionales y derechos humanos. La idea de un salario justo no es exclusiva de México. La Organización Internacional del Trabajo, OIT, de la cual México es miembro, reconoce el derecho a una remuneración suficiente como parte de los derechos laborales fundamentales. Además, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 23, señala que toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana. Esto quiere decir que un salario mínimo no debe ser visto solo como un número económico, sino como una garantía de dignidad humana. ¿Alcanza realmente el salario mínimo en México? Ahora viene la parte clave, la realidad. Aunque en los últimos años el salario mínimo en México ha tenido aumentos importantes, la gran pregunta es si realmente alcanza. En 2018, el salario mínimo estaba alrededor de 88 pesos diarios. En 2025, es de más de 248 pesos diarios en la mayor parte del país, y de 374 pesos diarios en la zona libre de la frontera norte. A simple vista parece un gran avance, pero si tomamos en cuenta el costo de la canasta básica alimentaria, que incluye productos esenciales como maíz, frijol, huevo, leche, verduras y carne, veremos que una sola persona podría cubrirla. Pero una familia de 4 miembros enfrenta un gran reto. Y si además sumamos gastos de transporte, renta, energía eléctrica, internet, medicinas, ropa y educación, se vuelve evidente que el salario mínimo todavía es limitado. En la práctica, muchos trabajadores deben combinar varios empleos o depender de ingresos adicionales para sostener a sus familias. Un dato importante: el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, señala que para salir de la pobreza laboral se necesita que el ingreso de una persona sea suficiente para adquirir la canasta básica alimentaria y no alimentaria. Esto significa que, aunque el salario mínimo ha mejorado,
aún no garantiza plenamente una vida digna en todos los aspectos. Reflexión y aprendizaje. El salario mínimo no es solo una cifra en pesos y centavos. Es un reflejo de cómo un país reconoce la importancia del trabajo y la dignidad de quienes lo realizan. Hemos avanzado, sí, pero el gran aprendizaje aquí es que un salario mínimo justo no debe medirse solo por la inflación o el costo de la canasta básica, sino por su capacidad real de asegurar a todas las personas una vida digna, completa y libre de preocupaciones esenciales. La meta debe ser que cada trabajador y trabajadora pueda vivir con tranquilidad, cubrir sus necesidades y tener acceso a oportunidades de desarrollo personal y familiar. En conclusión, el salario mínimo es un derecho humano, con fundamento en la Constitución y en tratados internacionales. Su finalidad es garantizar una vida digna. Aunque en México ha mejorado en los últimos años, todavía falta camino para que realmente alcance a cubrir todas las necesidades de una familia promedio. El gran reto como sociedad es seguir trabajando para que el salario mínimo deje de ser solo lo mínimo indispensable y se convierta en una verdadera garantía de bienestar y justicia social. Gracias por acompañarme en este análisis. Si te gustó este video, compártelo y sigamos aprendiendo juntos sobre nuestros derechos.